mucho preguntar, pero ya le haré saber al hermano o a la hermana a la que le pregunte para que pueda desbloquear su micrófono y podamos ahondar más en las preguntas que tengamos. Habiendo dicho esto, si tenemos preguntas, tenemos dudas, al final daremos un espacio para los comentarios o las dudas que puedan tener. Entonces, vayamos de lleno al tema, hermanos y hermanas. Y quisiera iniciar justamente con una pregunta. Esta palabra que vemos aquí, está medio rara y ¿qué será? ¿Qué será esta palabra? Ahorita lo vamos a ver. Ahí está, es una palabra que está en griego antiguo, específicamente griego koiné, que es el idioma en el que se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y la palabra significa oración. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Se pronuncia prosugei. Otra vez, prosugei. Otra vez, prosugei. ¿Y qué significa la palabra oración? ¿Y qué es la oración? La oración, dice ahí una pequeña definición que a mí me gusta mucho, dice, es la señal de nuestra dependencia de Dios, es nuestra voz de fe. La oración indica que nosotros dependemos, que nosotros necesitamos a Dios. Es nuestra voz de fe. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. Más clara que el agua, más claro que el agua del canal, hermanos. ¿No es así? Más claro que el agua del canal de río de los remedios, supongo. La palabra otra vez es prosugei, significa oración. Es la señal de que nosotros dependemos de Dios y es el medio que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. Entonces, le voy a preguntar a nuestra hermana Nil. Hermana Nil, ¿anda por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. ¿Qué es esta palabra y cómo se pronuncia, hermana? Prosugei y es oración. Correcto, muy bien. Es prosugei y significa oración. No debemos leerlo como así proseuche, no, es prosugei. La pronunciación correcta es prosugei y significa oración. Muy bien, gracias, hermana. Bien, hermanos, entonces, ¿qué es prosugei? Es oración, es la señal de que dependemos de Dios, necesitamos a Dios, y es el medio que Dios nos ha dado para poder comunicarnos o hablarle. Ok, entonces sabiendo esto, vamos a la siguiente pregunta. Y para esta pregunta necesito a una valiente. Entonces, sé que ahí Samantha es valiente, entonces le vamos a pedir a Samantha que me ayude a responder esta pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, hermano? Ok, la pregunta está en pantalla y la pregunta es, ¿en torno a quién gira la oración? Te voy a mostrar dos opciones, tú me vas a decir cuál es, ¿ok? Sí. Ok, opción 1, ¿en torno a quién gira la oración? La oración gira en torno a mis deseos, a mis caprichos, es decir, en torno a mí mismo. Y la segunda opción, la oración gira en torno a Dios. ¿Cuál es la correcta, Samantha? La segunda opción, hermano, en torno a Dios. ¿Segura, segura, segura? Sí, segura. ¿100% segura? 100% segura. Ok, entonces vamos a ver la respuesta. Efectivamente, la oración gira en torno a Dios. Gracias, Sam. ¿En torno a quién gira la oración? Ya vimos que la oración, o prosugei, como se pronuncia en griego, es cómo nosotros demostramos que dependemos de Dios. La voz de fe, el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Pero ¿a quién se dirige la oración? ¿En torno a quién gira la oración? ¿A quién va enfocada la oración? ¿A nosotros? No. La Escritura nos muestra que la oración se dirige a Dios. ¿Ok? La oración se dirige, y eso responde esta pregunta. ¿A quién se dirige la oración? ¿A quién se dirige la oración? A Dios. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que hacernos, entonces, ¿quién es Dios?
Ya sabemos que la oración gira en torno a Dios, la oración se dirige a Dios. Bueno, ¿y quién es Dios? Responder correctamente esta pregunta, ¿sí? El conocimiento que tengamos de Dios va a determinar la manera en cómo nosotros oramos. Va a determinar nuestra manera y hábito de hablar con Él. ¿Quién es Dios entonces? Y ahí igual voy a pedir el apoyo de otro hermano. A ver quién está por ahí. Nuestro hermano Javier. Le voy a preguntar a nuestro hermano Javier. A ver. Sí, hermano, dígame. Hermano Javier, ¿quién es Dios? Pues Dios es nuestro Padre, Dios es eterno, Dios es el Todopoderoso, es nuestro guía. ¿Será esto Dios, hermano? ¿Será Dios el único Dios? ¿O Elohim, como se le menciona en el Antiguo Testamento? ¿Será Dios el Señor o Adonai, como se le dice en el Antiguo Testamento? ¿Será Dios el Altísimo, el más fuerte, el Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios hoy? ¿Será Dios eso, hermano? Sí, hermano, es correcto. Sí, efectivamente. Gracias, hermano Javier. Dios, hermanos, es el único Dios, el Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios hoy. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, justo, misericordioso y muchas otras cualidades perfectas. Eso es Dios. No hay nadie en que se compara a Dios. Él es la divinidad, es la deidad que ya hemos estudiado antes. No hay punto de comparación con Dios. Dios solamente hay uno. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿sí? Sabiendo quién es Dios, ese Dios que crea, ese Dios que salva, ese Dios que juzga, ese Dios que es el Altísimo, ese Dios que es el Todopoderoso y el Señor de todo lo que existe. Y muchos me dirán, hermano Paco, pues eso ya lo sé. O sea, llevo 20 años en el cristianismo, eso ya lo sé, hermano. Y yo les pregunto, hermanos, ¿realmente lo sabe usted? ¿Está consciente de quién es Dios? ¿Sabe que cuando usted ora, cuando usted hace oración, se está dirigiendo a este Dios? Al Dios soberano, al Dios santo, infinito, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, justo, misericordioso. ¿Sabe que usted se está dirigiendo al Dios todopoderoso, hermano, hermana? ¿Lo sabe realmente? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Cuidado de cómo se dirige y cómo le habla al Dios todopoderoso. Porque ya lo dijimos, ¿qué es la oración? Es nuestra voz de fe. Es el medio que Dios nos ha dado para hablarle, para comunicarnos con Él. Bueno, tenga cuidado. ¿Cómo se dirige al Dios todopoderoso? Tenga cuidado cómo se dirige al Altísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la oración debe hacerse con el máximo respeto posible, con todo temor y con toda reverencia a Dios. Eso es lo que estoy tratando de decir, hermanos y hermanas. Escuche bien lo que voy a decir. Si tiene su audífono, póngaselo, pégueselo a la oreja. Si tiene bocina, súbale. Si me está escuchando desde una laptop, acerque su oreja a lo que voy a decir. Escuche bien. Hablarle a Dios, hermano, hermana, no es igual a cómo usted le habla a su esposo. No es igual a cómo usted le habla a su esposa. No es igual a cómo usted le habla a sus hijos. No es igual cómo usted le habla a un pariente, a un amigo, a un vecino. ¿Cómo le habla a esas personas? ¿Cómo los trata? Como iguales. Y yo les pregunto, hermanos, ¿Dios es igual que nosotros, hermanos? ¿Es igual Dios que nosotros? Entonces, ¿cómo nos tenemos que dirigir a Él? Otra vez, con todo respeto, con toda reverencia,
y con temor, porque Él es el Dios Altísimo, Todopoderoso. Amén, hermanos. Así debemos dirigirnos a Dios, porque Dios no es igual que nosotros. Dios es el Todopoderoso. Por eso les decía, el conocimiento que tengamos de Dios, de que nosotros estemos conscientes quién es Dios, va a determinar nuestra manera de cómo hablamos con Él, cómo oramos. Y debemos tratar de hacerlo de la manera correcta, con mucho respeto, con mucha reverencia hacia nuestro Padre Celestial. Porque Él no es igual que nosotros. No es igual que nosotros. Él es el creador de todo lo que existe. Él es infinito, es santo, es omnipotente y todas las cualidades que hemos visto, amados hermanos. Bien, hermanos, entonces, en ese contexto de quién es Dios y cómo tenemos que dirigirnos a Él, ya vimos la oración que es nuestra señal de que dependemos de Dios, de nuestra voz de fe, cómo nos comunicamos con Dios. Entonces, ya vamos a entrar, bueno, antes de entrar de lleno al tema, unas palabras para reflexionar. Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leerlo con voz fuerte. Ok, hermanos, dice, la oración debe estar siempre enfocada en Dios. Tenga cuidado con la oración. Trate la oración con reverencia. No se apresure a estar ante la presencia de Dios. No actúe infantil o caprichosamente ante la presencia de Dios. La oración es reverenciada porque nuestro Dios es fuego viviente. La oración no es una técnica, es una relación entre dos personas. El hombre se humilla ante su hacedor. En la oración el hombre se presenta al servicio del Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús enseñó esto, hágase tu voluntad, no la mía, nos está enseñando a expresarle al Creador, te necesito Dios y Padre mío. Gracias, hermano Adolfo. Unas palabras para reflexionar. ¿Cómo tenemos que acercarnos ante la presencia de Dios? Porque ¿quién es Dios? Ya lo vimos, ¿sí? Dios no es igual que nosotros, hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar de lleno al tema en este contexto de quién es Dios y que tenemos que acercarnos a Él con mucho respeto, con mucha reverencia, sabiendo quién es Él. Vamos a describir un poquito lo que vamos a estar estudiando en estas clases, algunas preguntas que vamos a tratar de responder. ¿Qué es la oración? Más o menos ya vimos la palabra, prosugei, que es, lo veíamos, nuestra señal de dependencia de Dios, nuestra voz de fe. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Eso lo vamos a estudiar ahorita. Y en las sucesivas clases que ahí lleve nuestro hermano Alan, seguramente va a tratar estos temas, cómo debemos presentarnos a la oración, qué pasa cuando oramos, y muchas otras preguntas que a veces surgen con respecto a la oración. Pero en la noche de hoy vamos a tratar de responder esas primeras dos preguntas. ¿Qué es la oración? ¿Y cuál es la manera correcta de orar? Entonces, recordando un poquito la oración, hermanos, que en el griego antiguo, en el idioma original es prosugei, otra vez es la señal de que dependemos de Dios, de que necesitamos a Dios. Es nuestra voz de fe, el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿Cómo tenemos que orar? En el contexto de saber quién es Dios, con mucho respeto, con mucha reverencia al Altísimo. Porque Él no es igual que nosotros. Tenemos que dirigirnos con mucho respeto ante Él, con mucha humildad ante Él. Entonces, de ahí partimos para la segunda pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Y para poder responder esto, tenemos que acudir a la Escritura. Y en específico vamos a acudir a este texto. Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos a estudiar los primeros versículos del capítulo 11 de Lucas, hermanos. Y este texto, hermanos, es, a mí cuando empecé a estudiar para este tema, hermanos, de verdad que es fascinante ese texto. Es fascinante, es uno de los textos que más preguntas surgen en la Biblia, hermanos. ¿Por qué les digo que es fascinante ese texto? Vamos a leerlo. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo, fíjense cómo le dijo al Señor, Señor, enséñanos a qué.
a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este texto es fascinante, específicamente esta parte, cuando le piden los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Porque es fascinante, hermanos, porque los discípulos habían andado aproximadamente 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Ellos habían visto las maravillas, los milagros, los prodigios que había hecho el Señor. Y sin embargo, hermanos, no vemos algún texto en los evangelios, y digo hablando de maravillas, milagros y prodigios, ahí es una imagen para comentar brevemente cuáles son esas maravillas, prodigios y milagros que hizo el Señor. Bueno, los evangelios se complementan uno tras otro y relatan, entre algunos prodigios, maravillas y señales que el Señor hizo, fue que Él alimentó a 5,000 personas. Y las alimentó con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Él hablaba a las multitudes, multitudes lo seguían para aprender el mensaje del Señor Jesucristo. Él expulsaba demonios. Él sanaba todo tipo de enfermedades. Él dominaba la naturaleza, como cuando camina en el agua y reprende a la tormenta. Él revivía o resucitaba a los muertos. Los discípulos habían visto durante esos 3 años y medio de labor del Señor Jesucristo, habían sido testigos de estas maravillas, milagros y prodigios del Señor. Y sin embargo, mis hermanos, no vemos algún otro texto que diga, Señor Jesús, enséñanos a multiplicar los panes. No vemos un texto que diga, Señor Jesús, enséñame a caminar sobre el agua. No vemos un texto que diga, Señor Jesús, enséñame a resucitar a los muertos. Pero sí vemos un texto que dice, Señor, enséñanos a orar. Es lo que hace fascinante ese texto, hermanos. Y algunos me dirán, pues sí, hermano, pero es que la Biblia dice que el Señor hizo muchas otras maravillas y prodigios y milagros, pero los que están escritos, y ahí está la respuesta, los que están escritos, para nuestra fe han sido escritos. Y se registra este texto por algún propósito, por alguna razón, para que sepamos también nosotros cómo orar de manera correcta. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué se lo piden los discípulos? Porque ellos entendían, hermanos, ellos percibían que Jesús era como era y tenía una relación especial con Dios debido a la oración, hermanos. Porque lo que habíamos dicho, él era un hombre, un varón de oración. Ellos percibían, ellos entendían que la oración era necesaria para estar en comunión con Dios. De alguna manera lo percibían ellos y por esa razón ellos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Vamos a hacer una pequeña, a parar un tantito aquí y hacemos una pequeña reflexión, hermanos. Para la vida cristiana, mis amados hermanos, orar, escuchen bien lo que voy a decir. Para la vida cristiana, orar es como respirar, hermanos. Los primeros cristianos, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, ellos dieron testimonio de que era algo tan importante, pero tan importante la oración, tan importante como comer, tan importante como tomar agua, tan importante como respirar, ya lo dijimos. Era algo que era esencial, algo necesario para la vida cristiana. Y hay muchos textos, hermanos, que demuestran lo que estamos diciendo. Sin embargo, no tenemos todo el tiempo del mundo para verlos, pero sí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, porque es importante la oración. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la oración? El primer texto, uno de mis favoritos, en la versión Dios habla hoy, que en la versión Reina Valera dice, orad sin cesar. Y la versión Dios habla hoy dice, oren en todo momento. Y otra vez le vuelvo a preguntar a mi hermano Javier Villegas. ¿Estás por ahí, hermano? Sí, hermano. Hermano Javier.
Cuando se trata de respirar, ¿cómo respiro? ¿Respiro cada 2 horas? ¿Cada 3 horas, hermano? No, ¿Respiro hermano, cuando me acuerdo? ¿Respiro cuando me da ganas, hermano? ¿Cómo respiro? el respirar es a cada momento, hermanos, es una necesidad que tenemos nosotros. Hay que respirar en todo momento, ¿verdad? Y la escritura dice, oren, dice, ¿cuándo? ¿Cada 2 horas? Cuando tenga ganas, cuando pueda, cuando quiera. Oren, dice, en todo momento. ¿Y qué pasa, hermano Javier, si dejo de respirar? ¿Qué pasa? Pues si dejamos de respirar, hermano, pues morimos. ¿Y si dejamos de orar, hermano? Pues también, hermano. Espiritualmente estamos muertos, ¿verdad? Sí, Gracias, hermano Javier. ¿Sí nos vamos dando cuenta, hermanos, de por qué es tan importante la oración? Es algo importantísimo. Oren, dice, en todo momento, en todo lugar donde estén, con quien estén, hay que orar, hermanos. Otro texto. Ese ya lo sabemos de memoria, siempre lo leemos ahí en los servicios de oración. Dice, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo vamos a dar a conocer esas peticiones, hermanos? ¿Le enviamos un WhatsApp a Dios? ¿Le enviamos un mensaje a Dios? ¿Cómo le damos a conocer nuestras peticiones? Ahí dice el texto, en toda oración y ruego con acción de gracias, porque otra vez la oración es nuestra voz de fe, es el medio que Dios nos ha dado para poder comunicarnos con Él. Más textos, y este me gusta mucho, Colosenses capítulo 4, versículo 2, en la traducción al lenguaje actual, dice, fíjense cómo dice esta versión, dice, dediquen, ¿cuándo, hermanos? Cada que me acuerde, cada 2 semanas, cada mes, cada que sea viernes de oración. Dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Dediquen siempre tiempo a la oración. ¿Qué quiere decir? Me levanto en la mañana, otro nuevo día, oro. Voy a desayunar, oro. Voy a comer, oro. Regreso de mi trabajo, voy a cenar con mi familia, oro. Me voy a dormir, oro. Estoy triste, oro. Estoy alegre, oro. Dediquen siempre tiempo a la oración. Amén, hermanos. Así dice la escritura. ¿No así dice, hermanos? Estoy leyendo mal. Otro texto más. Alégrense en la esperanza, dice. Muestren paciencia en el sufrimiento. Esa es la nueva versión internacional que estamos leyendo. Perseveren en la oración. La oración tiene que ser constante, hermanos. No es un día sí, un día no. Tiene que ser todo el tiempo, en todo momento. Es algo que todos los días tenemos que hacer. Siempre tenemos que hacer. Hasta el día en que Dios nos llame o hasta el día que el Señor venga. Todo el tiempo tenemos que hacerlo. Bien, hermanos, proseguimos. Y bueno, aquí hay una lista de todos los textos que hablan de la oración, hermanos. Como pueden ver, es uno de los mandamientos más frecuentes y más importantes que tenemos o debemos tener en nuestra vida cristiana. No se preocupen si no pueden copiar todos los textos. Yo les voy a pasar el material para que no tengan necesidad de copiarlos. Ahí los chequen con calma en sus casas. Entonces, otra vez, oren en todo momento y le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leer esta frase. Dice, lo que la Biblia enseña acerca de la oración, Primera de Tesalonicenses 5:17, en la versión Dios habla hoy, dice, oren en todo momento. Frase para reflexionar. La oración es el mandamiento más comúnmente mencionado en la Biblia y sin embargo es el menos obedecido. El fracaso de la iglesia se debe a que es un pueblo que no ora. Tristemente a veces decimos, hermanos, ay, es que nadie quiere venir a las reuniones. Es que le invite y no quiere venir, es que no crece la iglesia.
Bueno, hay muchos factores, entre ellos que a veces somos apáticos, no nos queremos involucrar, no tenemos compromiso. Y uno de esos factores también es que la iglesia es un pueblo que no ora lo suficiente, hermanos, tristemente. Entonces, debemos de hacer todo lo posible, hermanos, por cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Estoy teniendo algunos problemillas, hermanos, ahí con la presentación. Denme un minuto. Ok, ya regresamos. Proseguimos, hermanos. Entonces, otra vez, hermanos, les decía que los discípulos estuvieron casi 3 años y medio con el Señor Jesucristo. Ellos tuvieron el privilegio, fíjense, el privilegio, la bendición tan grande de ver orar al Señor Jesucristo, de ver, contemplar cómo oraba el Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesús era un hombre, un varón de oración. Entonces ellos hacen esta petición, la cual es totalmente lógica, porque si alguien podía enseñarles cómo orar, ¿quién más sino el maestro de maestros, hermanos? ¿Quién más sino el Hijo de Dios, el Cristo que ellos esperaban? Por esa razón ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces, para responder esta pregunta, ¿cuál es la manera correcta de orar? Tenemos que estudiar este texto, hermanos. Y antes de meternos de lleno al estudio del texto, desmenuzarlo para estudiarlo, eso déjenme les comento brevemente, hermanos. A veces se da como que cierta polémica en las iglesias de Cristo cuando dicen, ay, es que no debemos decir el Padre Nuestro, eso lo dicen los católicos. Pero, ¿qué nos está enseñando este texto, hermanos? Todo lo que está en la Escritura se escribió con un propósito. ¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos? Lo mismo que nos enseña hoy a nosotros, hermanos. Un ejemplo, un patrón de cómo debemos orar a Dios Padre. Ahora, ese patrón, ese ejemplo es lo que es. Es un ejemplo. No quiere decir que de manera literal y cantadito como loros lo vamos a decir, que los loritos, ¿será que entienden lo que están diciendo? ¿Quién sabe, verdad? Ellos nada más repiten las palabras. Nosotros somos seres racionales, hermanos. Cuando da este texto famosísimo que muchos conocen popularmente como el Padre Nuestro, es un ejemplo de cómo debíamos de orar. Pero ese ejemplo contiene verdades fundamentales que son aplicables a toda oración que nosotros hagamos. Bien, entonces, habiendo dicho esto, hermanos, entonces sí, les dijo, dice, ¿cuál es la manera correcta de orar? Dice, el Señor da un ejemplo, un patrón de cómo debemos orar, para que nosotros nos vayamos guiando de este ejemplo. Y les dijo, cuando oréis, decid, y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el ejemplo que él da y todavía sigue, pero vamos a ir analizando parte por parte. Vamos a empezar con esta parte. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiso decir con esto el Señor Jesucristo cuando inicia la oración? Y eso se responde con una pregunta que ya respondimos al inicio de la clase. ¿A quién se dirige la oración, hermanos? ¿A quién se dirige la oración? Hermano Javier, ¿a quién se dirige la oración? A Dios, hermano. La oración se dirige a Dios. Entonces el Señor Jesucristo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está indicando a quién le tenemos que dirigir la oración. La oración es para nosotros, no estamos hablando nosotros con nosotros mismos. No estamos haciendo una introspección nuestra, no le estoy hablando a mi conciencia, a mi mente, me estoy dirigiendo al Padre Celestial que tiene su trono en los cielos. Entonces, ¿a quién va dirigida la oración? A Dios, Padre, el supremo creador y Señor de todo lo que existe. Y les recomiendo mucho que lean los textos que tengo puesto ahí, hermanos, para que vean a quién tenemos que dirigir nuestras oraciones. La oración va dirigida al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre. Cuando dice esto el Señor Jesucristo, es un reconocimiento de Dios como Dios. Es un recordatorio de la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es santo, ¿no es así, hermanos? Dios es un Dios santo. Así lo expresa la Escritura en muchos textos. Pero en específico en este, yo creo que está mucho más claro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. La versión La Palabra de Dios para Todos dice, más bien dice, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios. Sean santos en todo lo que hacen. Porque Dios quien los llamó es ¿qué? Es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces le voy a preguntar a mi hermana Raquel, si está mi hermana Raquel por ahí. Sí, hermano. Buenas noches. Hermana Raquel, ya vimos que Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros que nos decimos hijos de Dios, o que no nos decimos, más bien hemos creído, y la palabra de Dios dice que todos los que han creído, dice, Dios los ha hecho sus hijos, dice en Juan capítulo 1. Ok, nosotros somos hijos de Dios. Dios es santo y nosotros somos sus hijos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros, hermana? Santos, hermano. Tenemos que ser santos. Gracias, hermana Raquel. Y ahora a nuestra hermana Sarita, ¿sí está por ahí? Sí, dígame. Hermana Sarita, ser santo, hermana Sarita, es ser maldiciente, peleonero, mentiroso, perverso. Eso es ser santo, hermana. No, todo lo contrario. Puro, Está- casto, limpio. Gracias, hermana Sarita. Sí, efectivamente, hermanos. Si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. ¿Y qué es ser santo? Lo que decía nuestra hermana. Tenemos que ser limpios, tenemos que ser puros, tenemos que ser... La definición textual de santo es apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mal, del pecado, de la inmundicia. Entonces, una pregunta interesante que surge aquí, hermanos. Una pregunta interesante que surge es esta de aquí. Si no soy santo, y no estoy hablando del enmascarado de plata, hermano, estoy hablando de nosotros. Si no soy santo, mis oraciones serán escuchadas. ¿Qué dice hermana Ruth? ¿Será que Dios escuche mi oración si no soy santo? Sí, hermano. No, porque Dios no escucha a los pecadores. Dice la hermana que no, dice porque Dios no escucha a los pecadores. Ya lo vimos, Dios es santo. No tolera la inmundicia, no tolera el pecado. Gracias, hermana. ¿Y dónde está en la escritura? Ah, bueno. Vamos a leer estos textos. Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leerlos, por favor. Sí, hermano, dice Isaías capítulo 59, versículo 2, en la versión en Reina Valera contemporánea, dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. En Juan capítulo 9, versículo 31, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Gracias, hermano Adolfo. Entonces, para responder esta pregunta, si no soy santo, ¿mis oraciones serán escuchadas? Pues lo que nos comentaba la hermana Ruth y lo que dice la escritura, pues no, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque los pecados nos separan de Dios. Los pecados hacen que Dios no escuche. Los pecados hacen que Dios no atienda a nuestros ruegos. Tristemente, hermano, es algo triste decirlo porque no es agradable que nos llegue a pasar algo así. Es algo triste.
pero por ello debemos procurar la santidad siempre, hermanos. Entonces, ¿cómo tengo yo, cuando dice el Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, está indicando la santidad de Dios? ¿Cómo tengo que yo acercarme a orar a Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 22, la versión Dios habla hoy, dice, por eso dice, acerquémonos a Dios. ¿Cómo? Con corazón sincero y con una fe completamente segura. Y fíjese cómo dice el texto que tengo ahí en rojito. Dice, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. A Dios, hermanos, cuando nosotros le oremos a Dios, tenemos que acercarnos con una vida limpia, con una vida santa, para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Sí queda claro, amados hermanos? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, hermanos, con respecto a este tema de la santidad? ¿Todo claro como el agua del lago de Xochimilco? Pues si es así, proseguimos, hermanos. Pues, ¿han tenido algunos problemas con la presentación, hermanos? Ahorita. Listo, hermanos, a ver, déjenme, les comparto otra vez. Bien, hermanos, entonces ya vimos que cuando nos acerquemos a orar a Dios, tenemos que tener una vida limpia, una vida santa, para que nuestras oraciones no tengan ningún obstáculo. Bien, ya vimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Eso es bien importante que lo entendamos, hermanos. Porque decíamos hace un momento, ¿a quién va dirigida la oración? ¿No va dirigida a nosotros? No nos estamos hablando nosotros a nosotros mismos, le estamos hablando al Dios Todopoderoso. Y si le estamos hablando a Dios, hermanos, entonces debemos someternos a los deseos, propósitos y designios de Dios. No Dios debe someterse a lo que nosotros queremos. Nosotros debemos someternos a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí queda clara esta parte, hermanos? Porque muchas veces oramos con la intención de que Dios haga lo que yo quiero, ¿sí? ¿Seré yo más sabio que Dios, hermano? ¿Seré yo más listo que Dios, hermana? ¿Tendré yo más autoridad que Dios? No, hermanos. Tenemos que someternos a lo que el Dios Todopoderoso haya designado en su infinita sabiduría, en su infinita bondad para nosotros. Muchas veces oramos y que tenemos, dice Santiago, dice, oramos, dice, y nos quejamos y no son escuchadas nuestras oraciones. ¿Y por qué? Porque pedimos mal, dice, pedimos para nuestros deleites, para nuestros deseos. Cuando debemos pedir, dice, que se haga siempre la voluntad de Dios, hermanos. No es Dios otra vez quien debe someterse a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos someternos voluntariamente a los deseos y a la voluntad del Padre Celestial. Les recomiendo ampliamente que lean los textos que tengo puesto ahí. Cuando tengan tiempo, ahí les voy a compartir la presentación y con calma en sus casas les recomiendo leerlos, hermanos. Entonces, hágase tu voluntad. Esta es una declaración de que yo, ser mortal, ser finito, me someto a la voluntad del eterno e infinito Dios, hermanos. Bien, entonces ya vimos tres cualidades de la oración. Padre nuestro, porque la oración va dirigida a Dios. Santificado sea tu nombre, porque reconocemos que Dios es santo y que también nosotros tenemos que buscar la santidad. Hágase tu voluntad, porque tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y sigue esta parte, que es el versículo 3 al 4. Ya vimos el versículo 2. Versículo 3 al 4 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, vamos a ver esta parte.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué quiso enseñar el Señor Jesucristo con esto? Vamos a preguntar a nuestra hermana Gloria. ¿Qué quiso decir el Señor cuando puso aquí esta frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Qué quiso enseñarle a los discípulos? Bueno, él siempre, buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, hermano. Nosotros debemos agradecer grandemente porque en lo espiritual la oración nos alimenta y en lo físico el pan que Dios nos da, que pone en la mesa, es el que nos alimenta físicamente, y agradecerlo infinitamente porque a Él nos debemos. Así es, hermana. Muchas gracias. Y efectivamente lo que comenta la hermana, siempre debemos mostrar gratitud a Dios. Y el Señor le agrada que le pidamos, le agrada, nos anima a que nosotros dirijamos nuestras peticiones a Él, de todo lo que necesitemos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo afirmo? Porque en el contexto del texto que estamos estudiando, más abajito, si ustedes quieren verificarlo, ahí en Lucas capítulo 11, en los versículos 9 y 11, dice esto, es el contexto del texto que estamos estudiando. Dice, y yo os digo, dice, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego da un ejemplo, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Por más malo que sea, por más perverso que sea el hombre, no le va a hacer esto a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, hermanos? El creador de toda la vida, el Señor misericordioso y justo. A Él le agrada que le pidamos. Cuando el Señor Jesucristo enseña el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está animando a que nosotros expresemos nuestras peticiones al Padre Celestial. Él ya sabe qué necesitamos. Pero a Él le agrada que nosotros perseveremos en pedir en la oración, hermanos. Otro texto que complementa el texto anterior, dice, primera de Juan capítulo 5, versículo 14, Dios habla hoy, dice, tenemos confianza en Dios, dice, porque sabemos que si le pedimos algo, pero fíjense cómo dice, conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él, dice el texto, Él nos oye. Él escucha, hermano. Él escucha, hermana. Él escucha la petición que usted tenga y le exprese desde el fondo de su corazón. Estos textos, hermanos, el que vimos en Lucas y el que estamos viendo en Primera de Juan, nos animan a perseverar en las peticiones, nos anima a expresar nuestras necesidades. Y vamos viendo qué tan importante es orar, hermanos. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque el Padre Celestial provee para nuestra vida espiritual y también provee para nuestra vida física. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué querrá decir ese texto? ¿Por qué lo menciona el Señor Jesucristo en el ejemplo que les está dando a los discípulos? Y le voy a preguntar a un hermano, a ver quién está por ahí, a nuestra hermana Araceli, a una valiente, le vamos a preguntar. Estoy presente. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Hermana Araceli, cuando nosotros nos acerquemos a orar a Dios, ¿lo debemos hacer con ira, enojados, con odio, con rencor en el corazón, hermano? No, hermano, debemos de estar limpios y por lo tanto, si nos ofendieron o ofendimos, pedir perdón al Señor para que el Señor perdone nuestros pecados, siempre recordando que nosotros ofendimos primero al Señor antes que el vecino, el pariente, el amigo nos haya ofendido. Gracias. Entonces, recordar eso. Gracias, hermana. Sí, justamente lo que comenta la hermana y lo reforzamos con la Sagrada Escritura. A veces se me traba esta cosa.
Un minuto, hermanos. Perdone. Ahí está, de nuevo. Sí, justamente lo que comentaba el hermano, lo reforzamos con estos textos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios para todos, dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Otro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Fíjense cómo dice, para aquellos, y digo, me incluye ahí, hermanos, porque yo soy muy enojón, hermanos. Me vi bien tranquilo, bien amable, pero los hermanos que me conocen saben que luego ahí me salen chispas en la cabeza, hermanos. Dice, no se enojen unos con otros, dice, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, dice, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. El Señor nos pide perdonar. Y eso a veces, ¿cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo cuesta a veces, hermanos? Sí, son muchas emociones, muchos sentimientos, pero debemos hacerlo porque el Señor ya nos perdonó. Él nos perdonó primero, Él nos dio el ejemplo de cómo lo tenemos que hacer y también nosotros lo tenemos que hacer, hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos a orarle al Señor? Sin enojo, sin ira, sin odio, sin rencor, con una vida de perdón. Amén, hermanos. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y termina con esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando cierra la oración con esto? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. A mí me gusta mucho, hermanos, cómo lo traduce esta versión, que no es tan conocida. Se las recomiendo, hermanos. Es una versión que a mí me gusta mucho. La versión de esta Biblia se llama La Palabra, pero La Palabra versión Hispanoamérica, porque hay una edición que se llama La Palabra versión España, y como saben, el español de España es diferente a nuestro español. La Palabra versión Hispanoamérica, que es un poquito más entendible para nuestra comunidad latinoamericana, dice de esta manera, traduce de esta manera el texto y dice, y no permitas que nos apartemos de ti. Me gusta cómo traduce esta versión. No permitas que nos apartemos de ti. El Señor Jesucristo incluye esto para que también nosotros lo pidamos en nuestras oraciones, hermanos. Le pidamos al Señor siempre caminar con Él, estar junto a Él, vivir junto a Él y, si Dios lo permite, algún día estar ante su presencia, hermanos. No permitas que nos apartemos de ti. Y recordamos el texto que dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 31, que es la esperanza de todo cristiano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, y ya vimos quién es Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Señor de todo lo que existe, si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, amado hermano, amada hermana, ¿qué temeremos? ¿Quién podrá contra nosotros? Absolutamente nadie, porque estamos bajo el amparo del Altísimo. Como dice el Salmo, estamos cubiertos bajo sus alas, amados hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga en esta noche. Les agradecemos a todos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ya vimos. En resumen, ¿cuál es la manera correcta de orar? Bueno, punto 1. Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, debemos dirigir la oración ¿a quién? Únicamente a Dios, el Padre Celestial. Cuando dice hágase tu voluntad, debemos reconocer la voluntad y los designios de Dios para nosotros. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Debemos acercarnos a orar con vidas limpias para que nuestras oraciones no tengan obstáculos o impedimentos. Cuando dice santificado sea tu nombre, porque Dios es santo.
Debemos acercarnos a orar con fe y confianza de que Dios proveerá para nuestras necesidades conforme a su voluntad. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Cuando dice el Señor Jesucristo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos acercarnos con una vida de perdón, sin enojo, odio o rencor en nuestras vidas. Cuando dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, debemos pedir siempre que Él nos permita seguir caminando a su lado. Y un último punto que se me pasaba, hermanos, pero que es importantísimo con respecto a la oración. Ya vimos estos puntos. ¿Cuál es la manera correcta de orar? El modelo que el Señor nos dio. Pero un último punto que no se menciona en este texto, pero que es complementario, está en los evangelios y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. ¿En el nombre de quién debemos pedir cuando oremos, hermanos? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién, hermano Adolfo, debemos pedir? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Me ayudas a leer ese texto, por favor? Dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 en versión Reina Valera. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido este tiempo. Le doy gracias a ustedes también por el tiempo que dedicaron al estudio de su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Damos lugar a los comentarios o a las clase. Hermano Paquito, yo tengo una duda de hace mucho tiempo, pero ahora que está tocando